Cuando, claro, lo voy a comunicar oficialmente al Consejo Subalterno y ellos tendrán el documento adecuado. Para la organización de investigaciones, Instituto de Investigaciones y Aplicaciones, Investigaciones Científicas y Aplicaciones Tecnológicas de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ceyes Reynado de la Carrera. Anotamos que, tomando en cuenta que la personería jurídica exige un presidente, un director, un subdirector, una secretaría general y un tesorero como forma fundamental de su organización en el Perú. Tomando en consideración para mayor, si se quiere, vinculación legal con la personalidad jurídica que Investiencias tiene en Caracas, Venezuela, con base en la cual se han establecido los hechos legales correspondientes a la participación dentro del SAICIT, dentro del CONICIT, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la Presidencia de la República de Venezuela, participando legal y oficialmente de la red de comunicación para la información, para los bancos de datos mundiales. La presidencia queda reservada al mismo director de Investiencias, al mismo presidente de Investiencias, este discípulo del Sublime Maestre, para que ese cargo represente también dentro de la personería jurídica en Arequipa, en Perú, una solidez y una correspondencia y una representación legal. Respecto al director, hemos dicho que queda nominada para tal cargo nuestra apreciada hermana asistente social Hortensia Corrales de Viñolo, quien como lo hemos considerado, queda ella nominada, pero al mismo tiempo en plena libertad de integrarse a su cargo una vez que ella pudiera contar con mayor tiempo, que puede ser perfectamente en el curso del año próximo. De la directora derivará un cuerpo asesor, el cual estará formado por profesionales de diversas ramas, los cuales no necesariamente requerirán estar activos dentro de las labores de Investiencias, e inclusive ni siquiera ser miembros de la GFU. Puede formar parte de esa asesoría un rector de una universidad o diferentes personas profesionales o miembros de nuestra institución
que puedan realizar una labor de asesoría. Por lo tanto, depende de la directora este cuerpo asesor. Derivará un directorio ejecutivo. Ese directorio ejecutivo corresponderá a la actividad propiamente ejecutiva de Inveciencias, el cual estará formado por los directivos que lleven las actividades, vivencias, dinámicas y ejecutivas, para lo cual y por lo cual, si algún miembro asesor, a consideración de la directiva de Inveciencias, pudiera pasar al directorio ejecutivo, sería en el caso de que dicho miembro del cuerpo asesor pudiera tomar una función ejecutiva. También de la directora, de la dirección, derivarán departamentos, los cuales podrán ser creados de una manera funcional, dado que si es que logramos la gestión de un terreno de Inveciencias de la GFU en Congata, donde está planteada una gestión y donde es un sitio bastante satisfactorio por la proyección social y donde podrá haber un centro industrial, un pequeño centro industrial de apoyo económico, o no pequeño, sino regular centro industrial, donde podrá haber diversas proyecciones sociales y también infraestructura de Inveciencias, puesto que solo se encuentra a 9 kilómetros de la orilla de la ciudad. En ese caso, como en el caso de la terminal para el servicio del banco de datos, para servicio cultural, científico, humanístico, en favor de la ciencia, la educación y la cultura en Arequipa, podrá estar aquí en el local, en la casa sede de la GFU, lo mismo que en esta o en alguna otra. Mire, hermanito, ¿a dónde quiere caber? Allá. Pase pues. Las personas los hermanos que no han cabido, que pasen acá adelante, por favor. Por lo tanto, dichos departamentos podrán ser en función bien de investigaciones, bien de servicios, bien de apoyo económico, puesto que como Inveciencias de la GFU es un organismo sin fines de lucro, pero que tiene que responder al más alto nivel de la cultura y de la proyección.
puesto que un instituto de investigaciones está más allá de una universidad, porque ha de calificar la excelencia de algunas investigaciones y también participará en aquellas que sean convenientes en favor de la enseñanza del sublime maestro, de la medicina natural, de la salud natural, en favor de la yoga, en favor de la gimnasia psicofísica, pero en favor de múltiples otras investigaciones útiles, de la agricultura y de los más diversos campos también, de la investigación social, de la estética, del arte, porque el arte también es objeto de investigación, así como la lingüística. En fin, los campos más elevados de una institución cultural mundial, y lo cual nos colocará en paridad con los proyectos de investigación de la UNESCO, tal como el sublime maestro señalaba en el propósito psicológico 19, páginas 8 y 9. Entonces estos departamentos serán formados a juicio de la directiva de Inveciencias, de la GFU, de manera de que no abundando en demasiados organismos, en demasiados departamentos, sean los estrictos, lo estrictamente necesarios, ya que puede haber también secciones que deriven de esos departamentos. De la Secretaría General, el subdirector de Inveciencias en Arequipa será nuestro hermano Fernando Beltrán. Ya que él desde un principio ha estado trabajando dentro de la posibilidad de una época genética de Inveciencias en Arequipa. Y él ha sido una columna de esa idea, de ese proyecto que surgió en 1975 y fue legalizado no solamente fue juramentado en el templo, en la puerta del templo central, cuando todavía era director general el venerable Satarjat Juan Víctor Mejías, sino que corresponde su nacimiento a ese año de 1975, aun cuando ya iba siendo gestado desde el Perú, casi inmediatamente después, Inveciencias, casi inmediatamente después de que inauguramos el área universitaria de la institución en 1970 en Lima, y que precisamente al llegar, como lo hacía cuando estaba en el Perú, al llegar a Arequipa a impulsar, a avisarles a ustedes de algunos de estos organismos, y la idea, el surgimiento del departamento de avances médicos formado por hermanos médicos que ahora son jetunos, que ahora son kenianos, entre los cuales estaba Rómulo, Héctor, Himmler y otros hermanos más. Eso dio la idea de que era inherente y que venía junto con el área universitaria el nivel investigativo, el nivel de investigación, porque la UNINT es más bien docencia y la investigación es más bien investigación, pero no a nivel de docencia, sino mucho más arriba. Entonces, el hermano que cumplió con entusiasmo, sin decaer, siguiendo adelante, a pesar
de que Inveschiencias todavía era apenas un impulso con ellos, fue Fernando Beltrán. De manera de que conserva su cargo de subdirector de Inveschiencias. La Secretaría General queda a cargo de la otra columna que fue durante bastante tiempo quien sostuvo también, impulsó y no decayó ante ninguna circunstancia, como es nuestra querida hermana Pierina. ¿Cuál es su apellido? Obando, la hermana Pierina Obando, quien queda como secretaria general de Inveschiencias de Arequipa, y por lo cual es muy satisfactorio la labor por ella realizada, y por lo tanto en justicia y en razón de su entereza, de su dedicación, habiendo muchas veces quedado ella sola o Fernando Beltrán o los dos quedado en esa condición, ninguno se desanimó, ninguno representó, y ella no se desanimó en ningún momento y siguió adelante. Por lo tanto, queda designada como secretaria general de Inveschiencias, cargo correspondiente y cargos que son correspondientes con, por una parte, la dirección en Caracas está a cargo de un médico, la dirección de investigación está a cargo de un médico premiado con premio nacional, a pesar de ser un médico relativamente joven y que ahora es el presidente de los médicos de todo el oriente de Venezuela, que es el doctor José León, venezolano y hasta cierto punto, ¿por qué no decirlo?, uno de los médicos más categorizados, y que sin embargo él no nada más fue por su prestigio que llegó a la dirección de Inveschiencias, sino que él, estando radicado en Ciudad Bolívar, a 1000 kilómetros de Caracas, durante muchos meses, como lo saben aquí nuestros hermanos que me acompañan, durante muchos meses asistía cada 15 días exclusivamente a llevar adelante investigaciones. José León era un ejemplo que deberían haber tomado muchos hermanos de Venezuela. Su esposa estaba esperando el hito. Ella también es médico. Ella quedaba allá y él dejaba toda actividad para venir a estar íntegramente todas las horas de su viaje. Creo que tú también te diste cuenta de José León, verdaderamente, y el hecho de haber sido premiado como lo fue por investigaciones acerca de la información que da el pulmón hacia el sistema nervioso, y por lo cual fue premiado nacionalmente en el premio Antonio Pizunier. Él ha tenido ese cargo de director fundamentalmente dirigido hacia la investigación, un médico muy querido para nosotros, peñán de la institución. Entonces, la Secretaría General que toma la hermana Pierina es el cargo correspondiente al que tiene en Inveschiencias la hermana reverenda Gagpa Nilda Ser.
por su inacabable entusiasmo, porque ella dejó sus estudios de ingeniería de computación para dedicarse a la GFU íntegramente desde 1974 y no ha parado en ningún momento, no ha habido un día que no esté trabajando intensamente, ahora en gira misional por el continente y otras veces en Lima y en Caracas, en la segunda Secretaría del Consejo Supremo. Entonces, celebro que este cargo correspondiente de la Secretaría General esté en manos también de una hermana como es Pierina, que aquí en Inveschiencia nada le hizo desmayar en su dedicación. Con respecto de la Secretaría General, derivará un secretariado, pero a la vez podrá en cualquier momento, en conexión con la directora, colaborar en la coordinación de secciones y de departamentos. O sea, que viene a ser también un cargo esencialmente ejecutivo. Un siguiente cargo que ampara la personalidad jurídica es el del tesorero, el cual consideramos en este momento un cargo desierto, todavía, para que según vaya avanzando las actividades progresivas, poco a poco, de Inveschiencias en Arequipa, la directiva vea quién es la persona idónea para este cargo. De la presidencia y la dirección, como de la directiva en general, dependen los gabinetes estudiantiles de investigación científica y las escuelas libres de investigación científica, con su propia estructura, objetivos y actividades. Quiero señalar que la razón por la cual Inveschiencias de la GFU ha sido tomada en consideración para ese contrato, para ese convenio legal, en el cual solo están enormes entidades como la UCB, la Universidad Central de Venezuela, que tiene toda una ciudad universitaria, el IBIC, o sea, el Instituto de Investigación del Gobierno venezolano, que tiene 800 hectáreas de superficie, el instituto más grande del continente americano, y así sucesivamente, y nosotros, tan pequeñitos frente a ese mundo, hemos sido llamados, porque esa es la verdad, para esa proyección de lo que va a ser aquí también la terminal. Hemos sido llamados por la simpatía despertada por nuestra acción en servicio social, en asistencia social. Uno de los gabinetes estudiantiles de investigación en Venezuela se encargó de examinar el agua de los ríos, donde muchos niños se enfermaban, y eso llegó hasta el presidente de la República. Eso impactó al CONICYT, pero también lo impactó la labor de otro médico formidable, que durante sus estudios de medicina, ya para terminar,
formó un gabinete estudiantil que se encargó de una asistencia social, de una investigación social de 3 pueblecitos campesinos cercanos a la ciudad de Mérida, en Venezuela, y los cuales, una vez vistas las necesidades, el propio gabinete estudiantil movió a estudiantes de la universidad y se llevó a cabo una labor en Mérida de orientación, de mejoramiento de la salud, de las condiciones de vida de esos 3 sitios, lo que no habían hecho las autoridades de Venezuela. Segundo impacto. Tercer impacto. El gabinete estudiantil de investigación dirigido por la reverenda Garfa Linda Ser en la Universidad Nacional Abierta se preocupó de investigar qué pensaba la gente acerca de esa Universidad Nacional Abierta y vio la necesidad de popularizarla más, de hacer que llegara más a la gente, y logró que artistas, logró que personas famosas allá, artistas muy conocidas, que no sé si ya hayan venido a Perú, como María Teresa Chacín y algunos otros, estuvieran divulgando aspectos de la Universidad Nacional Abierta, hasta el punto de que el rector de la universidad calificó ese hecho como maravilloso. Había hecho lo que no habían hecho las direcciones de una universidad tan grande y que es la mejor organizada de América Latina como Universidad Abierta. El gabinete estudiantil hizo esa labor. Tercer impacto. Cuarto impacto, de lo más interesante y que lo hicimos saber, el trabajo realizado por Roberto Gil y Ana de Gil, que están aquí presentes, argentinos residentes en Venezuela, y que realizaron una labor sencillamente excelente con el Colegio Internacional, y lo cual nosotros pudimos informar hasta en la UNESCO, y que ahora han publicado el libro El Niño Investigador, y que se van a quedar aquí entre ustedes, y que ruego al Consejo Subalterno y a los hermanos tomar en cuenta el paso de los hermanos Gil para que quede bien proyectada la parte de las escuelitas libres. Entonces, el trabajo de ellos, nosotros lo íbamos y lo platicábamos en el CONICYT, donde ya éramos figuras familiares, donde cuando organizamos la tribuna científica hasta nos pedían invitaciones y teníamos que llevarles 200 invitaciones. Entonces ya éramos ahí de la familia. Y entonces cuando uno de ellos nos preguntaba, ¿y el terreno? Para podernos dar toda la legalidad. ¿Y el terreno? Y ese santo terreno que no se conseguía, y el que se consiguió nos lo quitaron para los damnificados. Bueno, pues ha sido un dolor de cabeza hasta última vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de que se trató de un trabajo, de un servicio cultural, de una institución cultural mundial como es la Gran Fraternidad Universal, que dice el Sublime Maestre en sus circulares, la GFU es ante todo una institución cultural mundial y existe ante todo una misión pública. Y sin participación en la misión pública no se considera que haya una realidad iniciática. Es necesario que se comprenda eso. Entonces, la GFU como institución cultural mundial llega con indecencias acá con los rectores de la universidad. Las universidades han quedado receptivos. Entonces, la tesorería derivará un comité de amigos que se denominará, conforme sea lo más prudente,
y que pueda ser un comité de personas que sean o no miembros de la GFU. Por eso es importante y por eso hemos visto la necesidad de que el tesorero quede todavía sin nombrar. Porque no es solamente un tesorero, sino también ha de encabezar un comité de amigos que puedan ayudar de una manera u otra a Indeciencias, los cuales pueden o no pueden ser miembros de la GFU. Los cuales a su vez en el comité de amigos en diferente forma podrán realizar alguna promoción económica en favor de los proyectos y programas de Indeciencias de la GFU. Quiero señalar específicamente y quiero que quede muy claro. Así como Indeciencias en Caracas depende del Consejo Supremo y en general depende del Consejo Supremo toda su estructura, Indeciencias de Lima deberá depender también ampliamente del Consejo Ejecutivo, como aquí depender del Consejo Subalterno, como todos los organismos de la GFU deben tener una dependencia del Consejo Subalterno, informar, consultar. Claro que también los consejos subalterno y ejecutivo darán a su vez toda la consideración que merecen todos los organismos. Y ayer di el ejemplo, como director general de la institución, de dedicarle una tarde completa casi al comedor de aquí y estarnos deteniendo en los pequeños y en los grandes problemas del comedor. Y le he dado más atención al comedor como a todos los organismos que he podido atender, deteniéndome en el caso, por ejemplo, de las traducciones, en una serie de sugerencias de carácter especializado para la traducción de la obra del Sublime Maestre en quechua y en aymara. Entonces, así deberá ser también el Consejo Subalterno, tan excelentemente que está dirigido por Víctor Viñolo y por David Salazar. Es verdad que muchos de los miembros son jóvenes, pero yo veo que tienen una sincera labor por la causa. Quiero señalar que es necesario que se considere la labor por parte de todos los hermanos y sobre todo los que han estado ausentes de la GFU y sobre todo de aquellos que muchas veces emiten juicios porque quisieran hacer de la GFU yo no sé qué, como si no fuera una institución cultural mundial. ¿Tú oyes bien? Abraham. Pasa. Deja pasar, que faltan el micrófono. Hay quienes no ven el adelanto que está teniendo la hermandad en Arequipa. Al contrario, voy a examinar dentro de unos minutos una serie de proposiciones para todos los hermanos que llevan a cabo una labor en la misión pública.
y van a ir respaldadas por mi firma. Porque si alguna cosa es de apreciarse en estos momentos en Arequipa, es la labor como institución cultural. Y los hermanos del comedor, como Arcadio, los como Pereira, los hermanos de cada actividad, no solamente son dignos de nuestra consideración, sino inmediatamente de llevar adelante su exaltación iniciática. Porque el sublime maestre dijo: la GFU es ante todo una institución cultural mundial. E igualmente será con inveniencia. Aquellos miembros del directorio ejecutivo, en los asesores será diferente, porque no tienen que ser ejecutivos, no tienen que ser de la GFU. De tal manera que claro que tiene que ver ello con su conciencia. De tal manera que está completamente equivocado quien esté pensando que la GFU como institución cultural no corresponde a la evolución iniciática. Se equivocan totalmente, se van a quedar esperando, porque cuando lleguen sus planillas, si no se ve labor pública, por lo menos no cuenten con mi firma. Y casi es seguro que tampoco en la aceptación del Consejo Supremo. Son casos muy excepcionales, pero muy excepcionales, cuando alguien que no lleva una suficiente labor de misión pública en la GFU se pide, por ejemplo, su exaltación a Peña. Tienen que, bueno, pues, tiene que ser por condiciones extraordinarias, porque esta mano no se mueve. La ven, mírenla, no firma. Se equivocan totalmente quienes piensan que la misión pública de la Gran Fraternidad Universal como institución cultural no es espiritual. Se olvidan, o no saben, o son tontos, o no leen, no conocen que el sublime maestre no solamente se presentó con 5 doctorados, no solamente fundó la Federación Internacional de Sociedades Científicas, no solamente dedicó 9 años a la unión de la ciencia y del arte, sino que se olvidan hasta de la entrada del yoga yogismo, se olvidan de todos esos aspectos, pero ello representa una falta de conciencia iniciática. Dos casos ha habido desde que estoy en la dirección en que a un genial que no haya cumplido suficientemente labor pública se ha solicitado. Uno de ellos porque era un enfermo que no podía moverse de su cama, y sin embargo allí hacía una labor grande, y fue tomado en cuenta después de muchas revisiones. Y otro caso, que un miembro de la jerarquía nos dijo que por
muchas razones desde la infancia, la persona, todo ello, ciertos deberes que había cumplido, que había que ayudarle, todo ello. Y por mi parte estaba haciendo así. Entonces, hubo el aval de uno de los 3 miembros de la jerarquía para que pudiera lograrse eso. Hubo necesidad de conversaciones, porque mientras falte el aval de cualquiera de nosotros 3, se respeta, cada uno de nosotros respeta que alguno de nosotros 3 no apruebe algo. Y mucho más también si el Consejo Supremo no aprueba una planilla. Allí se quedó. Es más, es famoso el caso en Venezuela de cuando ya habían firmado todos el Consejo Supremo, inclusive los venerables atarjanos, para una Getúlez, que era esposa del jefe de la Policía de México, y que ninguno de ellos había sabido un detalle que yo sí había sabido. Y es que una vez que no la quería atender el Consejo Ejecutivo, porque estaban muy apretados, ella llevó 2 patrullas. Porque imagínense ustedes lo que es el jefe de policía de una ciudad de 15 millones de habitantes, el poder que tiene su esposa. Entonces yo sabía eso. De tal manera que cuando me llegó la planilla, ya estaban todas las firmas, ya estaba todo, yo no la había visto antes, porque en general la última firma es la del director de la institución. Cuando en eso veo que ella había llevado las patrullas, no en servicio, no en apoyo, como ahora tenemos las patrullas bondadosamente por gestión de uno de nuestros hermanos, el Consejo, presidente, sino llegar con las patrullas, la policía. Dice que mucha gente. Pero yo supe en detalle que no me gustó nada. Estaba que cuando vi aquella planilla, ya tan firmada todo el mundo, llevaba obsequios, visitaba constantemente el Santo Ashram, en fin, bueno, había un pelito por ahí. Así es que entonces dije, yo recojo esta planilla y la guardo en mi escritorio, no sigue adelante. Los entonces miembros del Consejo Supremo dijeron que era una planilla que estaba aprobada por todos y que era una persona. Sí, le digo, pero yo sé una cosita y quiero que ese estado de conciencia haga así, crack. Así que eso no está bien. Le comunicaron a ella me habló por teléfono a decirme que cómo era posible que ella, que ayudaba a la GDU aquí y allá, que había hecho tanto con su influencia, que había logrado quién sabe cuántas cosas y que la querían todos y que bueno, pues. Entonces le dije, sí, pero hay una cosa, y es que una vez usted llegó con 2 patrullas ante el Consejo Ejecutivo de México. Pero hace mucho tiempo, maestro, yo todavía no era ni genial. Pero es que se hace mucho tiempo, no puede ser posible, no. Pero es que yo estoy dispuesta. Le digo, sí, eso se necesita. No, maestro, eso sería una injusticia. No pienses que es injusticia, tienes que transformarte.
Tienes que transformarte, porque si ahora que no eres Jesús llevas 2 patrullas, ¿qué será cuando seas Jesús? Vas a llevar 5. Tú eres una de las damas más poderosas de la Ciudad de México. Y con tu poder ayudas a la GFU y todo. ¿Pero qué fue eso de las patrullas? Pero maestro, una vez que yo me puse muy nervioso y todo. Entonces ella entonces me dijo, pues maestro, si es así, yo me saldré de la GFU. Le digo, mira, con eso que estás diciendo, me estás acabando de convencer que no solamente no te voy a dar la firma ahora, sino no te la voy a dar hasta que no vea yo que tienes toda la consistencia en la GFU. Maestro, es que yo le voy a hablar al Virginia, yo le voy a hablar al Virginia. Digo, tienes toda la opción, pero quiero decirte que cuando ellos me pregunten, yo les diré que tu planilla está en mi escritorio por esto, y que ahí se va a quedar. Pero así, como digo una cosa, digo la otra. Si una hermana así de esa manera, tan poderosa, que podía haber ayudado tanto a la GFU, esta mano que está aquí no firmó. Tampoco firma por aquellos que no colaboran con la institución cultural mundial, obra del sublime maestre, cuerpo ejecutivo de su obra, misión pública a la que él dedicó todos los años de su misión. Y quienes no ayudan en ello y quienes no participan, es que en mi concepto y con base en lo que dice el sublime maestre, no tienen la conciencia iniciática suficiente. Yo creo que está más claro el agua. Por lo tanto, no olvidar esos aspectos de la enseñanza del sublime maestro. Entonces, no puedo menos que felicitar a los hermanos de Arequipa, comenzando por el Consejo Subalterno, el Liceo de Síntesis. En general, todos los organismos que están, el comedor, esos hermanos que ahorita me voy a permitir hacer nota de una cosa. He sabido en la reunión de ayer que hay hermanos que abusan del comedor y que no tienen la atención ni con Arcadio ni con Águeda. Yo quiero decirles que si nosotros tenemos este local aquí por la gracia de Dios, y si nos reunimos aquí a meditar, a hacer el ceremonial cósmico, si tenemos un lugar para venir y estar, si tenemos toda esta casa, está sobre los hombros, ¿me entienden? Los oyen de un Arcadio y de una Águeda. Y he pedido los nombres de quienes tienen desatención y que llegan allá como si fueran los dueños del comedor. Y que creen que yo les voy a decir, y aquí están testigos los hermanos, hay una hermana que labora en la tiendita y en el Todo Rico, que son los organismos económicos de apoyo de la Casa Sede, y que tiene una dedicación y una fibra y una labor. Esa hermana no solamente va para Getúlez, sino esa hermana ya forma parte del Consejo Supremo de la institución.
Y cuando ella ha sido muy enérgica para llevar las cosas, porque a muchos les falta la visión industrial de un trabajo, y que no se dan cuenta de que se hacen perder el tiempo. ¿Qué es eso de llegar al comedor a que le sirvan a cualquier hora? ¿Por qué? Si eso debe tener su horario de descanso en cuanto a la atención del público, porque ellos tienen ahí que estar constantemente. Y recuerdo que llegaban allá a la tiendita en Caracas, hermanos que se metían y cogían una fruta y cogían esto. Y entonces yo le dije a Norberta, para eso. Y si no lo paras tú, lo paro yo. Tienes que pararlo porque tienes la suficiente autoridad, porque tú eres miembro de un organismo responsable. Como le dije ayer a Águeda, déjate de estar con tanto sentimiento y con tanto lloro y con tanta cosa. Impide que los hermanos sean desatentos o abusen del hecho de que porque son miembros de la GFU llegan a un organismo de apoyo económico. A ver, quítate el que yo voy pasando, yo soy aquí la divina Garza. No, si eso merece toda la consideración y todo el respeto. Y para colmo, Dios mío, Wenceslao, tan suave que es con todo. Resulta que cuando llega al comedor, me han dicho que se pone un poco exigente. Pero Wenceslao, ¿cómo es posible? De tal manera que el más suavecito de todos, también el comedor. No debería permitirse la entrada a nadie que no esté autorizado a entrar a la cocina. También, otra cosa que no me agradó, la cátedra de la célula familiar, que he llegado con toda mi alma y mi vida y mi corazón a impulsar esa labor de los hermanos de la cátedra, y que quisiera que poco a poco fuera un trabajo piloto. Resulta, ay Dios mío, que quieren que a las 9:30 les den la comida especial, y no se fijan que los hermanos han estado trabajando todo el día. Precisamente los matrimonios que saben lo que es atender la casa, no se fijan lo que es atender el comedor. Fíjense ustedes cómo es la injusticia humana. Lo que me hubiera gustado saber es que llegaban las hermanas de la cátedra familiar, de la célula familiar, y ayudaban a los hermanos, y a lo mejor les ayudaban a preparar un permiso de el hermano administrador, con permiso. El nombre del hermano administrador de Gonzalo, porque Gonzalo es ahí la autoridad. Es más, cuando a mí me han dicho de que pase yo allí, por ahí, les he dicho, pero que no interrumpa, que no corta. Y quiero decirles que cuando fueron los hermanos Gactas, Carlos Alberto Irigoyen, Luis de Gani, actual secretario general, todos entraron a ayudar a Torrico porque había el problema de que nos lo había clausurado Sanidad, y en las exigencias que habían tenido los operarios, los albañiles, se les cayó el techo de la casa, que no es nuestra. Tuvimos ahí que rehacer la casa. Entonces, como Carlos Alberto Irigoyen, que es un gafa, pero bueno, entonces ahí estaba ideal, y también el secretario general del Consejo Supremo, ingeniero civil, ahí estuvo de peoncito, dándole ejemplo a toda la hermandad. Ahí estaba
toda la hermandad si la casa se nos había caído. Y allá han durado y todavía el secretario general vaya ayuda allí. No, imagínense. Yo lo único que siento es que me voy, porque yo quisiera darle un respaldo a Gonzalo, a Arcadio y a Águeda, incondicional. Debe respetarse, debe haber un rótulo que ahí no debe haber admisión para nadie. Si Gonzalo no da permiso, y escríbame Gonzalo cualquier queja, que yo la paso inmediatamente al archivo. Conmigo no hay tutía, eso pueden estar seguros. Ustedes todavía no saben la energía que tiene el gurú. Para levantar un mundo se necesita ser un Hércules, y para ser un Hércules se necesita toda la fuerza del espíritu, y para levantar la GFU culturalmente pueden estar seguros, hermanos, de que desde el más chiquitito, desde el más modesto hasta el más grande, tendrán abiertas las puertas del cielo, y al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, sin embargo, eso no quita que la hermandad de Arequipa, sencillamente, me parece formidable su labor, y los felicito a todos, porque están realizando un conjunto de actividades muy meritorias. Lo que se necesita es la integración de todos los organismos al Consejo Subalterno, y de que cada miembro del Consejo Subalterno no obre por su lado, allí organizando una cosa, cuando debe ser dentro de un contexto. Claro que en el caso de cada organismo, si pido ese respeto para el comedor, ¿cómo no va a haber un respeto para el imbécil? Que no es cualquier cosa el trabajo de imbéciles, olvídense. El tener que estar allí en contacto con personas de mucha capacidad, todo ello, eso tiene su trabajo especial. Lo mismo el caso de Eliseo de Sion, y así sucesivamente. Entonces, yo quisiera más comunicación con Arequipa. Siento que estos 9 años que no he venido a visitar me llegan como con un gran arrepentimiento de mi parte, aun cuando no ha dependido de mí propiamente, sino del cargo del director que no da tiempo a veces ni para comer. Y lo saben bien que no es exagerado entre quienes me acompañan. Las llamadas telefónicas de 300 ciudades para decidir problemas chiquitos, grandes, para impulsar diversas actividades. Bueno, es una cosa que, bueno. Entonces, de todas maneras, es una gracia dada por el Sublime Maestro, y me siento feliz de servir al Sublime Maestro con todas las fuerzas de mi alma, las pequeñas fuerzas de mi cuerpo y las fuerzas de mi mente y la tremenda fuerza de mi espíritu. Entonces, con esto quiero señalar que me voy encantado de Arequipa. Me he sentido muy feliz de cómo han recibido las diversas ideas, hasta en la logia masónica donde me llevó el hermano Viñolo. Ha habido una receptividad, ha realizado él allí un trabajo interesante, y una receptividad que no me había pasado en ninguna logia. En muchas logias he recibido honores, pero en esta he recibido un algo
que no se mide con de Arequipa. Y también vuelvo a repetir, esa cuestión de estar queriendo juzgar a la hermandad de Arequipa, porque no les gusta X cosa, a mí me parece que eso es una tontería, es no apreciar las cosas en su justo valor. Ahora que he venido con hermanos de otros países, que vienen en gira, que han visitado Argentina, que saben lugares de Venezuela, como son los hermanos Gil, que vienen recorriendo todo Chile, se encuentran con una Arequipa y hay que ver las expresiones que ellos tienen. Entiéndalo, no es que yo quiera dar palabras de estímulo a ustedes, es que eso es una realidad. Eso es una realidad. Y que lo diga Francisco mismo, la impresión que tiene de mí. Y que lo diga Ana y que lo diga Roberto. Y la impresión que tienen los hermanos que pasaron de Brasil. La hermana Carla, que se acaba de ir de Bolivia, se han quedado impactados de la labor. Por allí alguien me presentó una carta dirigida al Consejo Subalterno, señalando una serie de cosas como si él fuera el papá y el patriarca que llegara aquí a tratar de corregir a todo el mundo. ¡Qué tontería! Qué bueno que me llegó esa carta para que yo pare eso de frente. Al contrario, deberíamos todos colaborar y reconocer los esfuerzos de los hermanos que están haciendo. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Y no se sabe aquilatar los valores de los trabajos de los hermanos. Así como no se sabe a veces aquilatar lo que hacen los hermanos del comedor. En que las mismas hermanas, las mismas que laboran en sus hogares, a las 9:30 de la noche, a ver tú, no. En lugar de ayudar, si quieren ese servicio esa hora, hay que ayudar. Porque quien está allí ha trabajado 10 o 12 o 13 horas, qué sé yo. Falta de conciencia. E igualmente, esa carta, yo quiero mucho a quien me la dio. Y es un matrimonio a quien aprecio mucho. Pero la carta como carta es una vergüenza. Y también, eso de estar interrumpiendo aquí en el santuario para corregir. Tú no debes hacer esto, tú no debes hacer lo otro. Pero si no es el papá. Y esos que se sienten tan exigentes. ¿Exigentes de qué? Que primero se exijan a sí mismos. Que tratan de corregir porque ya se sienten muy espiritualizados. Es el ego, es el deseo de autoridad. Que quieren tener la autoridad y estar corrigiendo a los que trabajan. Para eso quieren la autoridad. Eso no es así. Están muy equivocados. El sendero es completamente al revés. Estamos para servir, estamos para colaborar, estamos para reconocer y mucho menos tratarse de sentir por allí un gurú recién nacido. De manera que cada quien debe conservar su cargo,
su puesto, sus labores, de una manera correcta, sin necesidad de estar allí tratando de enjuiciar a los demás ni nada. No olviden que Jesús decía: no juzguéis para que no seáis juzgados. De manera que, bueno, lo digo con claridad, más claro el agua. Aún a la persona que más estimo, le digo las cosas en su punto. Saben conmigo a qué atener. No hay pierde. Los quiero porque los quiero, pero les enseño porque les enseño, y les recomiendo determinadas cosas porque se las recomiendo, y les advierto porque les advierto. No hay más. Entonces, qué bueno que se han grabado estas palabras, porque deseo decirles que ya presentía la alegría de venir a Arequipa y de encontrar las labores que se están realizando. Y si bien el Consejo Supremo el Consejo Subalterno está compuesto por algunos hermanos jóvenes, a varios de ellos yo les veo madurez en muchos sentidos. Claro que en muchas cosas van a ir avanzando, porque el Consejo Subalterno es una escuela, sobre todo una escuela de sabiduría como es la GFU. El que de la GFU no sale sabio y prudente, ya no salió de ninguna parte. Yo creo que tiene que esperar a la otra encarnación. Aquí se aprende. Entonces, el Consejo Subalterno ha de atender a todos los organismos con toda su importancia, porque es ello lo que tiene de esta gran obra. Ahora, hay otra cosa. Los hermanos que han venido del Ashram de Japa y que han traído una documentación solicitando que se les atienda en el comedor, es verdad que estamos para colaborar. Pero me parece que tienen también que fijarse cómo actúan, porque ellos son unos servidores que vienen a laborar en lo que tienen que laborar, pero tampoco para estar allí de exigentes, y que deben tomar en cuenta que también es muy válido el trabajo de los hermanos del comedor, y que los hermanos del comedor tratan de cuidar lo que los fines del comedor, que con trabajo se cumple con la parte de la renta que está aumentándose. Entonces no es cuestión tampoco de llegar allí y me voy a estar aquí 2 meses de verano, porque tampoco es correcto y tampoco es justo. Y además deberían ayudar allí al comedor. Deberían ayudar. Porque entonces, ¿qué vida asrámica están demostrando? Deberían tener un ratito que les señale, no a la hora que quieran, sino a la hora que diga Gonzalo, que es el administrador,
y decirles, bueno, de esta parte es cuando más se necesita. En la mañana temprano, ustedes también acomoden su tiempo para el trabajo que tienen delante. Pero deben también colaborar, diciendo, bueno, aquí nosotros venimos, aun cuando sea 1 o 2 horas, a ayudar a los hermanos. Allá, los que van a la casa sede, olvídense que deberán formar parte, hasta de su formación iniciática, colaborar en esos organismos. Más que todo como una enseñanza de solidaridad, de comprensión. Entonces, aquí estoy, vamos a ver en qué puedo ayudar. Traigo este papel para que me hagan el favor de atenderme en la cuestión. Sí, muy bien. Pero no es nada más eso. Deben demostrar que traen un espíritu de servicio. Ellos traen su servicio también, muy bien, cúmplanlo, pero el otro también. Porque si no, en un momento dado, ¿verdad?, se va a llenar el comedor de personas, todo el mundo ahí trabajando dentro del comedor, y personas que ahí se sientan a ver. Ay, que esto tiene muchos defectos. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Así que quiero con esto decirles que eso no quiere decir que no se les reciba con cariño, porque se les debe recibir también con cariño, puesto que son hermanos laborantes, que vienen con una autorización, con una documentación, pero también que se pongan a la disposición de Gonzalo. Y ya lo sabe Gonzalo. Ya lo sabe Gonzalo, y ya lo sabe Arcadio, y ya lo sabe Águeda. Todos tienen mi apartado 3987 de Caracas. Y tienen el apoyo del Consejo Subalterno. Pero si hay por allí algún hermanito que está un poquito así, medio, mándenme. Porque yo quiero que la obra siga adelante de una manera como va marchando. Y ahora con la ampliación del comedor, que se estuvo tratando con el Consejo Subalterno, y que está muy bien que ustedes tengan completa dependencia del Consejo Subalterno, y que sea con el Consejo Subalterno que se logren todas las cosas. Pero también el Consejo Subalterno puede apoyarnos, ya vio mi ejemplo. Y así también, y con Invesencias, con ese monumento que va a ser poco a poco Invesencias de la GFU, también todo el respaldo, todo el cariño, todo lo que debe ser para quienes van a laborar en algo que tiene un mérito, que no es una cosa sencilla. Es mucho más difícil que llevar muchos organismos. Miren, para eso se necesita un poco de talento. Entonces, igualmente, unos como otros, las cosas de mucha labor y amplitud pública y las cosas. Pero, lo de Invesencias, toda nuestra GFU, todo aquí está basado en los diversos organismos. Y el Consejo Subalterno debe tener toda la atención de los hermanos. El Consejo Subalterno y los mismos miembros del Consejo Subalterno tener una prudencia para todo lo que sea encaminar cosas, sobre todo cuando no se hayan tratado en reunión. Si hay una medida de emergencia, quedar muy bien, está bien, para eso son miembros del Consejo Subalterno, pero por una emergencia e inmediatamente poniéndose de acuerdo con el Consejo Subalterno para que sepa el consenso.
Pero si no hay emergencia, ¿para qué adelantar? Bueno, pero como decimos una cosa, decimos la otra. Siento que Arequipa debería ser un lugar que visitaran los hermanos en muchas ciudades para imitar las labores que están realizando. Y quiero decirles que con respecto a los CARIS, me pidieron que aquí fuera la sede nacional. Me parece que la labor que están realizando los CARIS está muy bien. E inclusive les he dicho que de aquí elaboren las pañoletas para que los CARIS de todos los países les hagan pedidos acá y puedan con eso reunir un fondo y tener su ermita, que les hace mucha falta, porque como los CARIS llegan y muchas veces hacen ruido y todo eso también, no pueden, necesitan un sitio que sea apropiado. En cuanto a que sea la sede nacional de los CARIS, yo quiero decirles que me parece muy bien la idea. Pero, como es una cosa ya de trascendencia, el pasar una sede de una capital a Arequipa, van a elaborar un proyecto. ¿Qué van a hacer como sede nacional? Me la hacen llegar luego a Lima, antes de que me vaya. Probablemente voy a estar 2 días en Trujillo, regreso a Lima y salgo para Ecuador. Porque yo he venido fundamentalmente a 2 cosas, a la convención y a Arequipa. Entonces, los CARIS, ¿verdad?, pueden enviar un proyecto. ¿Qué harían ellos si tuvieran aquí la sede nacional? Pero en principio ya voy a plantear y voy a conversar con los hermanos de Lima y con los del Consejo Ejecutivo para medir las cosas, porque realmente lo merecen. Merece Arequipa ocupar un sitio piloto en muchas cosas. Siempre el arequipeño, siempre Arequipa tiene una iniciativa, y eso siempre lo hemos reconocido, y por eso mis visitas también. Acá y acá era donde les traíamos una cosa y lo hacían mejor. Como fue la docencia y luego el Departamento de Avances Médicos. Inmediatamente una creatividad. Y a propósito de creatividad, a propósito de esa cartita que recibí, esa cartita, de ninguna manera se puede cortar la creatividad de los hermanos en las actividades de la GFU, como en el caso de lo que se va aplicando. Y que decir que no se puede, que no se puede agregar nada a lo que indicó el Sublime Maestre. Pero si él mismo nos indica que la GFU es una elaboración constante. Yo quisiera saber quién enseñó eso. ¿No ha leído lo que dice el Sublime Maestre? Dice, la GFU es una elaboración constante. Y todos los aportes que irá a haber cuando ya no esté este mundo de transición, sino habrá la edad de oro. Y toda la dimensión que tiene la GFU. Al contrario, el Sublime Maestre nos presenta la manifestación, el planteamiento. Dice, para esta era todo está planteado. ¿Cómo no va a haber iniciativa
iniciativa por parte de los hermanos. Si esa es la característica de Arequipa. Hay ciudades que por el contrario no tienen iniciativa y uno tiene que estar batallando con eso. Claro que esa iniciativa debe estar dentro de lo regulado por la voluntad del Sublime Maestro. Pero en ninguna parte el Sublime Maestro ha dicho eso. En ninguna parte. Que me muestren en dónde, dice el Sublime Maestro, que nada se puede hacer. Cuando le preguntaron al Sublime Maestro, allí en Venezuela, le preguntaron, Maestro, ¿qué hay que hacer? Y él contestó, todo está por hacer. De tal manera que eso tiene que de ninguna manera debe progresar ese criterio, y menos en una ciudad como Arequipa, donde precisamente nos dirigimos a ella por la fuerza de iniciativa que tiene. Tiene que hacer conciencia de ello. Entonces, les encargo que estudien y que profundicen ese mensaje por el sendero del saber, pero que lo estudien, que no van a ser sepulcros blanqueados, sino que realmente profundicen parrafito por parrafito. Y vamos a seguir publicando ya las cartas del Sublime Maestro para que les lleguen a ustedes. Ahora en este primer tomito han aparecido nada más una sola carta del Sublime Maestro, pero en otros vamos a insertar más cartas del Sublime Maestro, comentadas en relación de cómo surgió esa carta del Sublime Maestro, en relación a qué, y todos los contenidos que puedan derivarse de su enseñanza. Los hermanos antiguos, fíjense bien, los hermanos antiguos que se reintegran a la GFU, es una alegría esa reintegración, pero tengan mucho cuidado. No quieran ni mucho menos llegar con una autoridad a querer hacer las cosas de una manera que creen problemas, porque tomen en cuenta que tanto el Gurú Gil como el Gurú Mejías como este servidor, cuando estamos en gira, no llegamos a las ciudades y cambiamos todo. Al contrario, observamos primero qué es lo que ha avanzado esa ciudad. No sea que en lugar de componer, descompongamos. Y entonces, ¿por qué? Va a regresar por allá un Getúlz de 2 años de ausencia, o una Getúlz queriendo ahí, a ver, despacito y buena letra, porque vamos a ver que vamos a aprender de los hermanos que han estado después de nosotros. Y cuando me han presentado los organigramas, Eliseo y síntesis, yo he estado atendiendo, no solamente para considerar alguna sugerencia, sino también tomar aquella iniciativa
y ajustarme por mi parte a aquellos que han surgido. Entonces, ¿por qué van a llegar los hermanos antiguos aquí? Vini, vini, vinci, con permiso, chao. Lo primero que tienen que hacer es un espíritu de reconocimiento de lo que se ha hecho. Es como les decía el ejemplo de esas personas perfeccionistas que quieren corregirlo todo y que llegan a una obra y que falta un ladrillo y lo que comienzan a coger falta este ladrillo y darle un ladrillazo al que están construyendo la pared. ¿Ustedes creen que sería justo y lógico? No. Si falta un ladrillo, ofrecerlo. Aquí está este ladrillo, aquí te lo dejo, para ver si te es útil y si lo puedes poner. Si tú quieres que yo te ayude, estoy a la disposición. O si no te parece este ladrillo, pues lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque él está trabajando, está construyendo, está laborando, está haciendo probablemente lo que no hicieron los anteriores. Porque generalmente, acuérdense de una regla que les doy: mientras más crítica es una persona, menos sirve en la jefe. Lo que menos sirve es lo que más problemas da. Pueden ustedes estar seguros de eso. Cuando oigo a todos esos críticos, yo digo, qué barbaridad, yo creí que esta persona servía mejor. Y luego de querer hacer una asamblea. ¿Para qué? ¿Para descargar un espíritu crítico? No. Eso no es así, la jefe no es así. El sendero no es así. Señor, si tengo 2 años de no estar en la institución, porque se me acható la vista y no me puse ágil, y si fui a tal parte allá no me puse a hacer labores misionarias. Estuviste 2 años fuera, bueno, muy bien, ¿y qué hiciste? No, es que estaba fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de Arequipa. ¿Y qué? ¿Y qué hiciste? Hay que ver. Lo mismo lo digo con los médicos. Y el ejemplo está en José Gregorio, allá en Caracas, teniendo que cumplir la medicatura, el servicio social, los exámenes amplios, y moviendo esos gabinetes estudiantiles y moviendo esa gente de la universidad de distintas especialidades para que fueran a servir a esos 3 pueblitos. Y iba con ellos, y se iba por allá a una orilla, ya que los había llevado todos a los diferentes labores, se iba a la orilla de un árbol a preparar su examen. Yo no digo que todos tienen que ser así, pero eso de decir, bueno, pues es que estos años no he podido venir porque tuve mucho que hacer, pero ¿por qué mucho que hacer? ¿Por qué no le quedó un cuarto de hora para colaborar en alguna cosa? Aunque sea en un curso, formular un curso, formular un aporte para que estudien los hermanos. Bueno, aquí no he tenido tiempo más que de esto, este papelito ahí, a ver si sirve de algo. Y que luego regresen y son los jueces los que llegan a votar, que decir, bueno, parece que esto, está más o menos bien, ¿verdad? Pero qué barbaridad, están muy jóvenes. ¿Qué jóvenes están? Y si estuvieran ancianos dirían, ¿qué ancianos están? Y si fueran gorditos estarían, no, pero qué gordos. Y si están flacos, no, pero qué flacos, ¿no? En lugar de reconocer los méritos y todo. De tal manera que puntualizo estas cosas
en apoyo de la labor que está realizando el Consejo Subalterno y todos o casi todos los organismos que están acá. ¿Qué les ha parecido? Ustedes no venían a recibir estas reclamaciones que han laborado y trabajado verdaderamente. El Sulí Maestre habla en el libro negro de la glorificación del trabajo. Y el trabajo es la gran solución. Cuando le alcance a Arequipa una de esas ondas que pueden llegar de fuera, de que el cotorreo, no hagan caso, esas personas caen por su propio peso. Ustedes sigan laborando trabajo. Cuando tengan algún problema de convivencia, trabajen. Que fulano de tal me puso cara de palo, trabajo. Que fulano de tal no me saludó, trabajo. Que nadie me hace caso, trabajo. Que tengo que ir a atender mi hogar, trabajo. Que tengo un problema tremendo, que tengo una tristeza porque mi novia no me quiere, trabajo. La solución es el servir, es el trabajar. Que estoy desilusionado de la vida, trabajo. Que me desmotivé totalmente, yo no quiero saber de nada, trabajo. ¿Entienden? Y todo pasa, esas etapas pasan y queda un trabajo real. Porque el servicio universal, vivimos en un espíritu bajo el servicio universal, una ley de servicio universal, que hasta la última de las piedras cumple, aunque sea para que pase sobre ella una hormiga. Entonces, ¿qué se me atravesó? Que hay algo que me hicieron, yo me he sentido humillado, desplazado, angustiado, casi destartalado. El trabajo rescata. Que nadie me hace caso, que nadie me reconoce, trabaja. Tú trabajas y vas aprendiendo un trabajo más prudente, más adecuado, y la justicia divina operará en ti. La ley superior operará. La ley superior operará. Pero en cambio, si eres un problema, como esos que llegan a juzgar, lo único que falta es que cojan la pared y hagan el dedo así para ver si tiene polvo. Y vean aquí cuánto polvo hay. Casi no hay polvo, pero hay algo de polvo. Esos están esperando a la próxima encarnación. Está bien que hay que colaborar para que las cosas vayan saliendo mejor, pero cuidadito, con cuidado. Bueno, tengo urgencia de reunirme con el Consejo Subalterno. Urgencia, fíjense bien, urgencia. Pero no por salir a un acto público solamente, que está muy bien y que invitamos a todos, y que me alegra mucho que se haya organizado, y que eso está muy bien, porque si a alguno de ustedes les ha alcanzado mi palabra en el sentido rectificante, eso no quiere decir que no reconozca las excelencias de labores realizadas. Eso está por encima de todo. Entonces, en el acto de Yanaguara, en la avenida Bolognesi, que ya estoy aprendiendo dónde, en la avenida Bolognesi, ahí donde comienza, vamos a estar a las 10. Pero mi urgencia para reunirme con el Consejo Subalterno
es ver las hojas de servicios de ustedes para pedir que salgan las proposiciones. Y me llevaré una lista y estaré pendiente ahí en Caracas para que esas proposiciones, esas hojas de servicio sean estudiadas pronto. Esa es mi urgencia. Mi urgencia es el avance, la evolución de ustedes, el espíritu, mi urgencia es también el sendero de ustedes, el avance en ese sendero. Entonces, debido a esa urgencia, es que vamos a terminar. Y de esta manera, como el avión lo tomo, ¿a qué horas es que sale el avión? A las 3. Quiere decir que tenemos que estar a las 2 en el aeropuerto. Bien, o sea que tenemos que salir a la 1:30 en la casa. Y como hay que arreglar algunas cosas, debemos llegar a las 12:30 a la casa. Todo hay que arreglar. A las 12:30 a la casa, por lo tanto tenemos que salir de Yanaguara a las 12:15. Hay que muy lejos el aeropuerto. Sí, pero hay que calcular por lo menos un cuarto de hora. Y las contingencias, el tránsito, la despedida. Entonces quiere decir que saldremos el programa de Yanaguara. ¿A qué horas? ¿A qué horas es? A las 10. ¿De 10 a? A 11:30. Un pequeño desfile cívico. Y hay que tomar en cuenta también lo de los CAIs, que debe intercalarse ese momento. Entonces, de 10 a 11:30 es hora y media. Entre 11:30 y 12:30 hay una hora. De tal manera que contamos con esa hora también para que podamos cambiar alguna impresión, yo no sé si en Yanaguara, porque ya nos tenemos que ir también a la casa de hermano Viñolo para preparar, porque me dice Francisco que hay que preparar todas las cosas que están sin preparar, y son documentos que me llevo de acá muy queridos y muy valiosos para llevarlos al Consejo Supremo, llevarlos a las hojas de servicios de ustedes, llevarlos a los diversos departamentos y labores que pueda haber allá. Entonces, ese es un material para nosotros preciado que llevamos de las labores. Ese uno de los más interesantes del plano operativo del Liceo de Ciencias, esta presentación de este plan, una cosa también presentada muy correctamente. ¿Cómo no lo voy a llevar a señalar? Miren cómo se hacen las cosas en Arequipa. Muy bien. Entonces, me he sentido muy feliz de estar entre ustedes, ver a los hermanos antiguos a quienes tanto quiero, porque si bien es cierto que por un lado les reclamo, por otro lado mientras más los reclamo, más los quiero. Entonces, y no me despido de Arequipa. Pienso que la divinidad me permitirá que esta etapa de 9 años de no haber venido a Arequipa no se suceda mientras viva, sino que ojalá que pueda hacerles visitas, sea todavía como director de la institución o cuando pase a los colegios iniciáticos. Por acá también vendré y hasta voy a acomodar rutas para pasar por acá. Por ejemplo, hay una comisionada brasileña que está en Australia y que tiene 2 años esperando la visita a este servidor allá, y que ella fue nada más por 3 meses o por 4 meses a preparar la llegada del director, y resulta que el director no llega y ella se ha quedado por allá por Australia laborando. Entonces
El camino normal para Australia es por San Francisco, California, Hawái, y todo es una distancia tremenda. Pero yo creo que vamos a cambiar la ruta si es que voy para allá y me vengo por Arequipa para salir por Chile hacia Australia. Así trataré de acomodar para pasar por este lugar de iniciativa, este lugar leal, este lugar que siento como parte de la tierra prometida que me dio Dios. Ve a la tierra prometida, ve a la tierra que te prometí. Decía Dios a Moisés. Y entonces, por sus frutos se observa la tierra, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es que me arrepienta de haber estado tan ausente, pero sí he sentido como un gusanito de pensar, pero ¿cómo no he venido a esta ciudad que demuestra su labor? ¿Cómo no he venido en 9 años? Y también recuerdo que cuando venía del Congreso para la Cultura del Hombre Andino en Cusco, por las fechas y el tener que tomar la labor que comprometida, me detuve en Arequipa con ese recibimiento que hubo tan grande en el aeropuerto, y que sentí que era un llamado de la divinidad, porque hasta la policía me tuvo que proteger. Y estaba allí la hermandad arequipeña. Yo no sé cómo fueron tantos al aeropuerto. ¿Quiénes estuvieron de todos ustedes allá en el aeropuerto? ¿Quieren levantar la mano? Ajá. Bueno, para ustedes que Dios los bendiga por ese recibimiento que hubo a este discípulo del sublime maestro, que yo sentí un mensaje tan grande en ello. Dije, en una parte ha sido así. Hasta me acordaba del Papa, y que hasta la policía lo tenía que proteger, y no de ustedes exactamente. Y luego con esas canciones y con esos cánticos y esos fotógrafos ahí que salían las cámaras, había un fotógrafo que tomaba con la cámara aquí, un recibimiento, el más grande que he recibido en mi misión pública, en los 30 años o 32 años que voy a tener de misión pública. De tal manera que en los 30 años de misión pública ha sido eso. Todas de tal manera, y además en su ley maestro señala en los grandes mensajes que es al sur del Perú. Recuerden que eso lo dice, me parece que el primer mensaje. Así es que entonces acato esa palabra de Dios. Ve a la tierra que te prometí. Entonces por sus frutos se conoce. Y entonces pues agradezco a Dios que los haga evolucionar más de lo que ya lo han hecho. Muy bien. Entonces vamos a terminar, y quedan conmigo los hermanos Susana y Silvana, perdón. Sí, quedan un momentito aquí. Los del ASRA, ¿quiénes son? Los que han venido de campo. Usted y usted, muy bien, entonces quedan entendido las cosas. Pero he sabido que ustedes están un poco quejosos. Están quejosos del comedor y del consejo.
Y resulta que Águeda hasta lloró por ustedes. Yo pregunté, porque yo pensé que ustedes le habían hecho algún daño o algo. Le pregunté a Águeda y resulta que les dio tristeza por ustedes. Yo no quiero saber de que ustedes estén con quejas. Deberían estar con un poco de vergüenza de no haber ayudado en el comedor. Así que háganme el favor de no dejar esa mala impresión, sino que al contrario, que cuando vengan hermanos que están en el lazo, sean un ejemplo acá, y no un problema. Así que era lo que quería hablar con ustedes. Lo iba a hablar en particular, pero mejor de una vez que lo sepan todos, ¿no les parece? Así es útil la enseñanza para todos. Entonces, ¿por qué quejan? Porque observan que los hermanos del comedor son cuidadosos y todo ello. Deberían ser los malos, porque están protegiendo el esfuerzo que permite que la GPU esté en esta casa. Tomen en cuenta eso. Tienen que valorar las cosas. Y espero que hayan ahondado en las palabras que les digo. Entonces, despacito y buena letra. ¿Cómo se llama usted? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel Calderón. No se me va a olvidar. Voy a estar pendiente. Mire que lo voy a mirar. ¿Y usted? Raúl Franco. Muy bien. Quedan registrados. Bueno. Entonces les deseo que tengan mucho éxito. Saluden cariñosamente a los hermanos de Jauja y díganles que me fue imposible visitar porque tengo que atender la misión pública. Y díganle que Arequipa es un trabajo formidable que se está realizando. Fíjense que los miro. Entonces, tienen que expandir su conciencia. Y me alegra que me hayan escuchado. Ojalá que ustedes piensen por qué Dios ha querido que ustedes escuchen esta voz enviada por el sublime Maestre, por los desiertos del mundo. Así es que al contrario, tomen la lección de ello, porque llegará el día en que muchos quisieran escuchar y ya no podrán escuchar. Bien. Entonces tengo que reunirme con el Consejo Subalterno. Entonces les ruego a los hermanos que conforme vayan recibiendo la bendición, van saliendo, y les ruego a los hermanos del Consejo Subalterno que abajo estén listos para que veamos las hojas, y no solo que no haya, si hay algunos que no tienen hojas de servicio, quiero ver por cada, que demos una revisada por cada organismo, desde el comedor para arriba, todos los organismos, incluyendo el Consejo Subalterno, para yo llevarme una lista cuando después ustedes completen las hojas de servicio. Entonces, esa lista yo quisiera que bondadosamente, mientras yo doy la bendición, entonces sean tan bondadosos de adelantar un poquito para que revisemos desde diplomas de honor